famosas vírgenes negras, de las que hay muchas representaciones en todo el mundo cristiano. Y vamos a ver qué significan las vírgenes negras. No es raro toparse con la representación de una virgen negra que se representa con el rostro moreno. Y de hecho las vírgenes negras, que así se las denomina, se encuentran entre las imágenes más sagradas de la Iglesia Católica y se encuentran en los santuarios y en las catedrales más venerados de Europa. Y a través de Europa, obviamente, también llegaron a América, así que también las encontramos en templos muy importantes dentro de toda Latinoamérica. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque es cierto que muchas veces se trata de que la población local se identifique con una imagen, pero en todo caso, en el caso de América, tendrían que haberle hecho rasgos de los pueblos nativos. Y en el caso de Europa, también ir cambiando en todo caso, como de hecho ha sucedido, a medida que van cambiando de pueblo y de territorio, pero el caso de que sean tan morenas llama la atención porque no son representaciones típicas de los pueblos que habitan estos lugares. Además, muy raro porque si bien la tez es morena, las facciones son como la de cualquier otra representación de la Virgen, absolutamente blancas. O sea, ¿por qué esto de este color? Porque siempre se le trató de buscar eso, decir, bueno, es porque en la población, para que se identifiquen, sí, pero tendría que haber sido en otro territorio, en todo caso. Y la mayoría de las veces, esta imagen representa en realidad un significado mucho más profundo y anterior al culto mariano y a la propia religión cristiana. Esto ya lo hablamos muchas veces, de hecho que el cristianismo tuvo que suplantar los cultos ya existentes para imponerse, en particular para reemplazar los cultos primitivos, sobre todo de la Gran Madre, de las diosas que había, suplantarlo por el de la Virgen María, para que la gente, como iba a seguir con sus rituales y con su veneración a las diosas que anteriormente el cristianismo tenían, entonces, bueno, más valía revestirlo de un sentimiento católico y poner ahí un santuario de la Virgen. El culto a la Gran Madre, del que hay un video en el canal, se remonta al Neolítico o al Paleolítico. Sí, tenemos en cuenta el hallazgo de esas figurillas de mujeres con un gran vientre, con grandes pechos también, que todos son aspectos relacionados con la fertilidad y que se han encontrado en casi toda Europa. Y a lo largo del tiempo, esta Magna Mater ha sido representada de muy diversas formas, incluso multiplicándose en diferentes divinidades femeninas dentro de una misma religión, para resaltar los diferentes aspectos ligados a la fertilidad de la tierra, a la fertilidad y a la sexualidad, al cambio de las estaciones. Y la mayoría de los cultos dedicados a la Gran Madre se realizaron siempre en templos subterráneos o cuevas, donde las corrientes telúricas o la manifestación de las energías de la tierra se hacen más fuertes. En lo que es la zona del Mediterráneo, se conocen los nombres y las historias de estas divinidades que se impusieron en el contexto de las diversas culturas que se fueron alternando y que todas tienen su origen en esta Gran Madre. Y entonces tenemos en lo que es la zona de la Mesopotamia, y estamos hablando de 5000, del año 5000 a.C. o más,
tenemos a Inanna, a Ishtar, a Astarte. En lo que es Anatolia, ya unos 2000 años antes de Cristo, aparece Cibeles, Rea. En lo que es la zona de Grecia, tenemos a Gaia o Gea, Afrodita, Demeter, Perséfone, Proserpina. En lo que es la zona de los etruscos, tenemos a Mater Matuta. Y en lo que es Roma, a Bonadea o a Magna Mater y a Venus. En cuanto a la difusión del culto en el ámbito cristiano, hay que ver que las diversas representaciones de estas vírgenes negras, conocidas hoy, pueden tener diferentes orígenes. Pueden ser estatuas de la Virgen originalmente de piel clara que luego se ennegrecieron con el tiempo debido a la oxidación de los pigmentos que colorean la cara y la larga exposición al humo de las velas votivas. Y esto es una de las hipótesis de algunos de los casos. Estas hipótesis se han utilizado muchas veces como explicaciones convenientes del origen de muchas de estas estatuas. En un intento quizás por parte de las representaciones católicas más intransigentes de ocultar estos orígenes paganos, en cierto modo obviamente más incómodos. Sobre todo cuando a la luz de la observación no es posible explicar cómo los mencionados procesos de ennegrecimiento natural pudieron ser tan selectivos como para favorecer el rostro y las manos y no, por ejemplo, la ropa u otros elementos. Si bien es cierto que existen estatuas que han cambiado su color, incluso debido a la proximidad en algunos incendios y demás. Eso fue algunos de los casos, los menos. Después también nos hablan entonces de una fusión sincrética con cultos locales. Y ahí sí habla de la posible interrelación, digamos, con cultos africanos del norte de África o latinoamericanos, en donde ya también habían llegado los antiguos esclavos, se habían asentado. Y puede haber una interrelación y al hacerse cristianos hicieron una representación con piel negra, pero también llama la atención que no tiene rasgos típicos de la raza negra. Es decir, que ahí hay cosas que nunca terminan de cuadrar, ¿no? Y siempre, por supuesto, que estamos ante lo mismo. Cuando el cristianismo influyó y suplantó a las diversas religiones locales, que representaban a las divinidades a su imagen y semejanza. O sea que, en este caso, con la piel un poco más oscura. Pero nunca van cambiando los rasgos totales de las facciones. Lo mismo pasa con Jesús. No tiene los rasgos, en las representaciones que vemos, no tiene los rasgos clásicos de Medio Oriente donde él nació, no tiene rasgos palestinos. No tiene rasgos de los antiguos hebreos, los auténticos, o sea, los de la zona, ¿no? Sino que lo fueron cambiando justamente en esto que decía al principio, para que se pueda asumir dentro de los pueblos, en este caso europeos. Entonces se le fue cambiando un poco el tipo de nariz, el tipo de las facciones generales de la cara, el color de pelo, incluso el color de ojos. Y con todos pasó lo mismo, ¿no? Con los apóstoles, con todos los que eran contemporáneos y que todos venían de la misma zona, eso fue cambiando. Estamos hablando hacia el otro lado, ¿no es cierto? Estamos hablando de que hicieron más claro, o sea, lo hicieron más a la imagen de una Europa occidental, en ese caso, y en el caso de las vírgenes negras, fue cambiando también según el lugar, se fue oscureciendo, pero siempre tenemos esto de que no termina de cuadrar mucho
que bueno, hicieron una parte del trabajo, pero no lo hicieron completo. Vaya uno a saber, ¿no?, qué quisieron hacer en realidad. Entonces, son como hipótesis simplificadoras para explicar la existencia de estas representaciones. Entonces, por eso es que uno busca un poco más y se llega a esto de que tengan como origen este mito, este culto a las diosas antiguas, que vienen a su vez del culto a la Gran Madre. Y claro, ¿cuándo empieza este fenómeno de las vírgenes negras? Esto se extendió principalmente durante la Edad Media. Y eso gracias a grandes personalidades y reformadores religiosos. Con lo cual, ahí también tenemos que, si ya aparecían en la Edad Media, no hay una influencia, por ejemplo, latinoamericana, porque todavía no habían oficialmente llegado ni habían evangelizado a los pueblos que estaban en América en ese entonces. O sea que esto es anterior todavía a esa posible fusión que puede haber. Es más bien una imposición que luego llegó y que tiene una muy buena explicación, diciendo que, bueno, fue porque había ya pobladores que venían de África cuando fue el tema de la esclavitud. Bueno, un ejemplo de estas personalidades que fueron unos de los que impusieron esto fue San Bernardo de Claraval, que bautizó a las dos mayores órdenes medievales, la monástica de los frailes cistercienses, de la que fue el máximo exponente y para la que escribió la regla, y la de los caballeros templarios, que recomendó al Papa y para quien adaptó la misma regla, modificándola a las necesidades de su doble naturaleza de monjes y guerreros. Y acá tenemos otra vez a los templarios dentro de algún misterio. Entonces siempre volvemos a lo mismo. Entonces, si Bernardo de Claraval está detrás de extender este culto a vírgenes negras y está tan relacionado con los caballeros templarios, entonces tenemos que empezar a buscar qué pasa y por qué siempre llegamos a los caballeros templarios en lo que es la Edad Media. En otras épocas llegamos a sus herederos. Bueno, según la leyenda que él mismo narró en uno de sus escritos, Bernardo revela que recibió la iluminación un día cuando estaba rezando en la iglesia de Saint-Worle en Châtillon-sur-Seine, contemplando una estatua de una virgen negra. Y dice que después de haber pronunciado las palabras Monstrate Matrem, es decir, muéstrate madre, María apretó su pecho y 3 gotas de su leche cayeron directamente de su boca. Nótese el significado simbólico de todo esto, ¿no? Bueno, así que ahí ya tenemos un indicio de algo misterioso. San Lucas, uno de los 4 evangelistas canónicos, que era de Antioquía, donde habría conocido a Pablo de Tarso y se habría convertido en su discípulo, también tiene que ver con esto. Es decir, según una tradición cristiana bien establecida, también fue un pintor de gran talento y a lo largo de su vida habría pintado varios retratos de los santos Pedro y Pablo y sobre todo de la Virgen. Por eso también se le considera el primer iconógrafo de la historia cristiana y se ha convertido en la tradición católica en el santo patrón de los artistas. Bueno, en todo el mundo hay miríadas de iconos pintados, clasificados como vírgenes negras, que se dice que fueron pintadas por San Lucas. En realidad, obviamente, se trata de copias reiteradas de un retrato original que siguen todos el mismo modelo iconográfico, el de odigitria. Esta palabra
proviene del griego y está compuesta por los términos odos, que significa camino, y egeter, que es indicar, y significa la que señala el camino. En estas representaciones, la Virgen está representada sentada con el niño Jesús en los brazos, al que señala con la mano izquierda. Jesús sería simbólicamente el camino, y de ahí el origen de este epíteto. Esta iconografía estuvo predominantemente extendida durante el periodo medieval en el arte bizantino. De ahí el nombre que se le da también de Santa María de Constantinopla. Y eso es el nombre que atribuido a muchos iconos de este tipo. Y también aparece obviamente en el arte ruso. También está catalogado como Theotokos Odigitria, Panagia Odigitria y Madonna Delitria. Bueno, según la tradición hagiográfica, el evangelista Lucas pintó un retrato de María que más tarde, en el siglo V, Teodosio II lo encontró en una peregrinación a Tierra Santa y se lo llevó a Bizancio, porque estamos hablando ya de Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente. El original dicen que se perdió durante la conquista de Constantinopla por los otomanos en 1453, pero ya se habían realizado y distribuido cientos de copias de este icono en los antiguos países o en las zonas antiguas del Imperio Romano. Desde el punto de vista simbólico, la yuxtaposición entre la Virgen Negra y San Lucas tiene dos implicaciones fundamentales. La primera es bastante sutil. En la representación simbólica de los 4 evangelios cristianos, que hacen los 4 evangelistas, los llamados tetramorfos, se asocia a San Lucas con el toro. Las otras combinaciones son el hombre o ángel para San Mateo, el león para San Marcos y el águila para San Juan. Bueno, el origen de la atribución se debe a que el Evangelio de Lucas se abre con la figura de Zacarías, padre de Juan Bautista, que celebraba sacrificios en el templo, y el becerro figuraba entre los animales de sacrificio por excelencia. El toro, además, está asociado esotéricamente con energías sutiles y rituales de fertilidad. La segunda implicación, que es más fuerte, porque tiene referencias más candentes, digamos. Según algunas teorías, las representaciones de la Virgen con la piel de color oscuro en realidad no representan a María de Nazaret, la madre de Jesús, sino a María Magdalena, y volvemos siempre lo mismo, ¿no? Y el niño que sostiene en sus brazos es en realidad el hijo de Jesús. Y siempre volvemos a lo mismo, bueno. Según la doctrina cristiana, Lucas no fue apóstol directo de Jesús, es más, en realidad nunca lo conoció, habiéndose convertido en realidad en discípulo de Pablo, alrededor del año 37 de nuestra era, es decir, 4 años después de la crucifixión. En ese momento, María tendría unos 60 y pico de años, 63 años, por lo que era bastante mayor. Entonces, lo que se preguntan los teóricos es cómo San Lucas la retrató con un aspecto tan juvenil y con el niño en brazos. Bueno, digamos que se podría contestar esto. No hace falta, para hacer un retrato no hace falta hacerlo exactamente como está la persona en ese momento, ¿no? Para eso está la imaginación. Y sobre todo en casos como este, en donde estamos hablando de gente santa y a la que se veneraba en ese momento. O sea, como explicación es bastante floja para justificar que es María Magdalena y no María, la madre de Jesús. Pero estamos siempre con lo mismo, es que tienen que meter a María Magdalena como madre de hijos de Jesús. Y claro, ¿de dónde sale esto? Bueno,
sale de esa cronología de la raza real, que aparece en muchos libros, yo les diría novelas, pero bueno, muchos libros, como mencioné en otros videos, el de Lawrence Gardner, por ejemplo. Bueno, hay muchos autores que están con esta historia de María Magdalena y los hijos y el Santo Grial y toda esta historia. Empiezan ahí porque empiezan con esa cronología de los años en donde no se ponen de acuerdo porque toman esa diferencia de los 7 años, que sabemos que hay un desfasaje, lo toman según les convenga, porque a veces lo tienen en cuenta y a veces no. Entonces ya ahí ya sabemos que están manipulando todo. Entonces, bueno, empiezan con esto de que entonces María Magdalena tenía 30 y pico de años y acababa de tener a su primer varón, al famoso Jesús el Justo, que ya tenía a la hija mayor, y que entonces, claro, era más lógico que San Lucas hiciera un retrato de María Magdalena con su bebé, porque no podía pintar a María, la Virgen, porque ya estaba mayor, y entonces no podía imaginarse, digamos, cómo había sido de joven. Bueno, me parece que para alguien que escribe libros, justificarlo de esta forma es muy bajo. Bueno, obviamente todo esto lleva a que si los que toman a que como que este retrato de San Lucas es de María Magdalena, tienen que tomar toda la teoría por la cual María Magdalena tenía hijos y bueno, y toda la historia. Así que y la historia, bueno, de José de Arimatea, que no sabemos si era el hermano o era el tío, y toda esta cuestión. Es más, hay autores que van más allá y dicen que José de Arimatea, que no se sabe si era José de Arimatea o si era Santiago, el hermano de Jesús, habría tomado el lugar de Jesús luego, casándose con María Magdalena, una vez viuda, digamos, y engendrando otros hijos para perpetuar el linaje. O sea, ya nos pasamos 700 pueblos con esto. Pero bueno, ahí están circulando. Así que, claro, si nos vamos a las teorías alternativas, el color negro de la piel podría explicarse de muchas maneras. ¿Por qué? Claro, salen con cosas bastante traídas de los pelos, como en este caso el tema de San Lucas. Porque, claro, a todo esto llegamos al punto de que ¿por qué María Magdalena sería retratada negra? Bueno, y entonces dicen, estos que hacen estas hipótesis, dicen que pertenecía a una orden sagrada regional denominada Orden de Dan, cuyos adeptos eran laicos nazarenos y cuyas madres superiores, que como era Magdalena, tenían derecho a vestirse de negro, como los nazarenos, o nazareos, ¿no? Que es de donde derivaría el nombre. ¿Qué tiene que ver? Porque, bueno, estamos hablando del color de piel. Bueno, otros traen a colación el supuesto origen sirio, que los sirios sí pueden tener un tono más oscuro de piel, pero no llegamos al punto de estas representaciones. No entiendo por qué enfatizar tanto, y volvemos al mismo punto. Sirios y palestinos tienen el mismo color de piel. O sea que no habría una diferencia. ¿De qué estamos hablando? O sea, me parece que ya se están pasando, además ya está rayando con el tema de las teorías de las razas. Ya esto suena a lo mismo de siempre y tenemos al Bigotito también, pareciera metido por ahí. Bueno. Entonces, por ejemplo, en un párrafo dedicado a Magdalena,
en la obra Leyenda Áurea de Jacoda Voragine, dice que ella nació de una familia muy noble que descendía de un linaje real. Su padre era llamado Ciro, de ahí sacan que era sirio, cosa que, bueno, también súper traído de los pelos. La madre Eucaria, esto ya lo habíamos mencionado, que significaría bonita y tiene que ver con el nombre de la diosa Afrodita. Bueno. Después hablan también que podría haber sido un linaje egipcio. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué tiene que ver el color de la piel con eso? Bueno. Según Margaret Starbeard, cuando la Iglesia Ortodoxa trató de ocultar la verdad sobre el linaje de Cristo, sus defensores continuaron promulgándola, adorando en secreto imágenes de vírgenes de piel oscura. El color negro en este caso, que en realidad es marrón lo que ponen, pero bueno, queda como el nombre quedó como vírgenes negras. En este caso se referiría a la otra María, a la escondida, a la esposa perdida. Y no sabemos por qué le ponen ese color, porque haya sido egipcia, siria, lo que sea. Estamos hablando del mismo color de piel de los palestinos del Medio Oriente y de toda la zona, que no difiere tanto de pueblos mediterráneos. O sea, nada, esto se cae solo. Bueno, obviamente son más o menos todos los autores que hablan del tema del priorato de Sion y lo mezclan con esto de las vírgenes negras. No nos olvidemos que ya está mencionado en el video sobre la familia divina el tema de la Virgen Negra que está en Marsella, en donde supuestamente había vivido María Magdalena, que decían que era la hija de Jesús, que era esta tal Tamar o Sara. También la vuelven a meter ahí. Y claro, esta cuestión del culto a estas representaciones empezó a extenderse inicialmente desde Francia. Y volvemos siempre también al mismo lugar. Entonces, ¿por qué salen cultos a vírgenes con piel más oscura en Francia? Si me dijeran que son cultos que nacen en el norte de África, hasta podemos aceptar en Medio Oriente, porque bueno, se les ocurrió pintarla más oscura, o qué sé yo, en la parte de la India. No, en Francia. Es como raro. Claro, por supuesto, ¿cuál es la explicación? Que María Magdalena llegó ahí cuando se fue de Palestina. Bueno. Ya mueve un poco a risa incluso. Pero se dice eso de estas vírgenes negras. Cuando hasta ahora lo que tenemos es el tema de la pigmentación por el paso del tiempo, por las velas, por todo esto. Después, la relación con cultos anteriores, que habría que ver cómo las representaban, porque lo que nos llegó está despintado en un punto, porque son muy lindas las estatuas griegas, romanas y demás, pero ya no tienen el color, solamente vemos el mármol. Esas estatuas eran policromas, tenían colores por todos lados, pero no nos llegó ese color. Entonces, bueno, ahí puede haber una duda relativa. Pero bueno, después salen con esto de María Magdalena y cada vez va más traído de los pelos. Hay un lema latino que suele acompañar a las representaciones de la Virgen Negra, que es Nigra sum sed formosa, que significa soy negra pero hermosa. Y empezamos mal, porque el pero ahí, ¿qué tiene que ver? ¿Que no puede haber negras hermosas? Son cosas que la Iglesia Católica, la verdad que
Bueno, Madre Santa. Y esto está presente, por ejemplo, en la base que sostiene la estatua de la Virgen en el santuario de Tindari, en la provincia de Palermo. Que de hecho es un verso tomado del Cantar de los Cantares, que es uno de los textos más insólitos que contiene la Biblia hebrea y cristiana. Es decir, bueno, para los hebreos no se llama Biblia, pero bueno. Que de hecho es un poema en 8 cantos que canta el amor del rey Salomón, célebre por su sabiduría y otras cosas, por la magia negra que solía utilizar, y una bella sulamita identificada con la reina de Saba. El texto fue compuesto alrededor del siglo IV antes de Cristo y fue uno de los últimos en ser incluidos en el canon bíblico. Y volvemos a lo mismo. La coincidencia con el nacimiento del cristianismo primitivo significó que muchos comentaristas cristianos primitivos compararon a la novia del cántico con María Magdalena. Bueno, todavía hoy en el misal de la Iglesia cristiana se lee un pasaje del Cantar de los Cantares durante la misa del día dedicado a Santa Magdalena, el 22 de julio. A pesar del origen profano, digamos, del cántico, tanto el judaísmo como el cristianismo han tenido siempre en alta estima el cántico de Salomón, y porque lo ponen como una alegoría del amor de Dios por el pueblo judío, en el caso de los judíos, y en el caso de los cristianos como una metáfora del amor de Jesús, del amor a su iglesia, llamada la esposa de Cristo. Bueno, en realidad no tiene nada que ver con ninguna de las dos cosas. Y a veces salen con que la reina de Saba era negra, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, venía de la zona de Etiopía. No era solamente Etiopía. Saba, el reino de Saba, incluía lo que era Etiopía, lo que era Yemen, una vasta zona que abarcaba Medio Oriente y una zona del norte de África. El norte de África está habitado por tribus nómades, bereberes, beduinos. Nunca hay una explicación, digamos, o cuando nos cuentan sobre la reina de Saba, nos cuentan con detalle incluso lo que tenía en las piernas, que tenía pelos y que tenía pezuñas, qué sé yo, pero jamás nos dicen que era de piel oscura. Bueno, así que se van cayendo todas. Entonces, ¿a qué nos tenemos que ir? Al simbolismo del color negro. Y que, por supuesto, lo más probable es que esto no tenga absolutamente nada que ver con una raza. Es decir, que no estamos hablando de una mujer de raza negra, representada como la Virgen. Porque no es una mujer de raza negra la que está ahí, es la misma imagen con otro color, con un color más oscuro, un color más amarronado, pero es la misma que si le sacamos esa pátina, tiene las mismas facciones que las otras. Entonces estamos hablando de un simbolismo al pintarle la cara y las manos de este color. Porque si no, además estamos cayendo en algo horrible, sobre todo con esta frase, que no le voy a poner un epíteto porque me van a voltear el video, pero que realmente, bueno, deja mucho que desear, ¿no? Esto de soy negra pero linda. Por favor. Bueno, entonces vamos a buscarle el simbolismo al color negro, que no tiene nada que ver con una raza, a mi modo de ver. Otros lo podrán ver así, pero a mí me parece que no tiene nada que ver esto con una raza. Bueno,
Y claro, que es lo primero que aparece, el tema de la alquimia. Y cuando habla de la primera materia o la prima materia, el ingrediente básico que permite al alquimista crear la gran obra. La creación de la famosa piedra filosofal, de los que muchos hacen una correlación con el Santo Grial. Y entonces es como en esta primera fase, que es la crucial, denominada precisamente Nigredo, y ahí tenemos a Fulcanelli en su Misterio de las Catedrales, Fulcanelli que tiene lo suyo, habla de las palabras materia y madre, que tienen la misma raíz, mater, que establece la unión entre la gran madre, la madre de Dios, y la prima materia de la obra. Y acá ya me parece que nos vamos acercando y también empezamos a tener sospechas de quiénes están detrás de estas representaciones. Bueno, en lo que es la alquimia o lo que todos estos señores como Fulcanelli, que ya sabemos, ¿no?, en qué grupete anda, de lo que hablan es de la muerte espiritual de los filósofos y grandes místicos, la muerte en sí misma que precede al renacimiento, el retorno a la luz, la unión espiritual con el principio divino, conceptos que, de un modo u otro, bajo la forma de alegorías o doctrinas secretas, caracterizaron el conocimiento del hombre. Y estamos ante el portador de la luz, porque ahí nos quieren llevar. Todos estos temas están convenientemente ocultos y velados por imágenes simbólicas en las leyendas y suelen acompañar al culto de una Virgen negra. Entonces ya no estamos hablando de que tiene que ver con una persona y el color de la piel y de hacerla, bueno, para que se parezca más a los pobladores, o de que, bueno, si era la Virgen o era María Magdalena y si venía de Siria o venía de acá, de allá, siempre hablando de la raza, ¿no? No. Esto está hablando de la Gran Madre, pero en el sentido alquímico, que nos habla de la materia prima, digamos, de la obra, de la gran obra, y todo ese circuito en donde empieza una muerte para que se renazca y se vuelva a la luz, de lo que hablan siempre estos señores. Una luz que no es precisamente una linda luz. Y siempre todo oculto, y por eso siempre es que están en cuevas o en lugares subterráneos. Entonces, por supuesto, claro, muchas veces estas imágenes se encontraron de casualidad, digamos, hubo descubrimientos. En circunstancias bastante excepcionales aparece una virgen porque estaban escondidas. Y siempre hay algún pastor, algún agricultor, personajes humildes que las encuentran. Y claro, ¿por qué? Porque tiene que ver con esto de que están ahí metidas, porque están en una cueva cerca de una fuente de agua, de una fuente subterránea de agua, ¿no? Por el valor telúrico que esto tiene, energético, no es casualidad. Y muchas veces hay manantiales ahí. Y obviamente hay piedras y las llaman piedras de la fertilidad. Y está esta Virgen negra. Que es una representación en donde ya realmente no tendríamos que llamarla Virgen porque no tiene nada que ver con la Virgen. Es una representación de otro tipo. Es decir, que tiene que ver con cultos antiguos.
Entonces, en estos lugares donde aparecían estas representaciones, que eran cuevas y demás, donde siempre había manantiales, el surgimiento de manantiales de agua, esto nos habla de muchísima energía, porque no solo es la energía de la tierra, sino que es la energía del agua. Obviamente, las piedras, estas piedras de la fertilidad, a las que se les adjudicaban propiedades milagrosas, no es algo que esté solamente relacionada con estas representaciones, porque en varias partes del mundo, distantes entre sí, de culturas diferentes, siempre está esta tradición de asociar piedras, grandes bloques monolíticos fijados en el suelo, con la capacidad de propiciar la fertilidad de aquellas mujeres que van ahí y frotan un poco esta piedra. Y a veces también tienen propiedades taumatúrgicas, como las de calmar el reumatismo, el dolor en general. Y esto viene de que las piedras siempre han sido consideradas los huesos de la madre tierra, así como el agua es considerada su sangre. Entonces, en realidad esas piedras puestas así, sobre todo como monolitos, son como alfileres, podríamos decir, naturales, que atraen las corrientes telúricas subterráneas y las acumulan como condensadores y las irradian. Irradian esta influencia energética. Eso lo conocían muy bien los antiguos y sobre todo los arquitectos medievales. Y ahí los vemos cómo hacían las catedrales. ¿Y esto quiénes eran? Los antiguos masones, pero no los masones estos del compás y la escuadra, sino lo que la traducción serían los albañiles, los constructores, los que estaban en el gremio de la construcción en ese momento y que luego fueron infiltrados por estos que tomaron el nombre y después hicieron todo lo que hicieron. Tomaron esos conocimientos, que eran conocimientos de la naturaleza y de cómo poder construir y de utilizar la energía de la tierra. Claro, esa energía se puede usar para bien o para mal. Entonces, esas características de esto de las piedras, con el agua, con todo esto, donde después empiezan a poner estas representaciones de la Virgen Negra, porque tiene que ver con la materia prima de la alquimia, que es de color negro. Ahí vamos entendiendo cuál es el razonamiento que hacen, ¿no es cierto? El negro tiene que ver con la materia prima en la alquimia, de donde nace, es decir, empieza la muerte para después venir un nuevo nacimiento en la luz. Entonces se le pone en los lugares telúricos esta representación que la disfrazan de virgen para que parezca algo católico, cuando en realidad es algo mucho más antiguo. Y que, como siempre digo, no es ni bueno ni malo. El que le confiere eso es quien lo utiliza. Entonces, ahí es como se une a la Virgen, entre comillas, negra, entre comillas también, con otro símbolo muy conocido que es el de la triple cinta, que ya lo vimos en un video, que tiene un valor similar y que a menudo, sobre todo en la Edad Media, era utilizada por estos mismos constructores y colocada en el interior de los edificios religiosos para marcar lugares de especial interés, sobre todo esa sacralidad telúrica. Y de hecho, no es casualidad que este símbolo aparece a menudo cerca de un lugar donde se venera o se ha venerado a una llamada Virgen Negra. Como siempre nos quieren enroscar y mentir, y esto no tiene que ver con una cuestión de piel, esto tiene que ver con un significado mucho más profundo. Es como una especie de marca de los lugares. Así que, bueno, cuando veamos vírgenes negras ya sabemos entonces qué es lo que hay ahí.